Una tarde a mediados de los años 70 se recibe una inquietante llamada en la central de policía de Wichita, en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Dos policías que son comandados a investigar el área se encuentran con la más espantosa de las escenas que hayan visto en toda su carrera. En la planta baja, un padre de familia maniatado y sin vida. En la planta alta, una madre de familia maniatada y sin vida. En la habitación del más pequeño de los hijos, un niño de tan solo 9 años de edad, maniatado y sin vida. Y cuando deciden explorar el sótano, se encuentran con el cuerpo de una niña de 11 años colgado por el cuello desde una tubería, maniatada y sin vida. La mayoría de los miembros de esta familia habían sido atados, torturados y asesinados por uno de los más infames criminales en la historia de Estados Unidos. Este es el caso de Dennis Rader, mejor conocido como el homicida BTK. Comenzamos. Enero, año 2004. Uno de los periódicos locales, el Wichita Eagle, publica un artículo conmemorando los 30 años desde el multihomicidio de la familia Otero. Hacía 13 años desde que aquel depredador que aterrorizó el condado de Wichita entre 1974 y 1991 había desaparecido. Más de una década sin rastro de su existencia ni de crímenes nuevos. El artículo hacía referencia a la posibilidad de que el perpetrador hubiera muerto o estuviera encarcelado por algún otro delito, pero nada más lejos de la realidad. Menos de 2 meses después, el mismo BTK se hace presente comunicándose con el diario, por medio de un paquete que contenía una carta y artículos que lo vinculaban directamente a uno de sus crímenes, tales como la licencia de conducir de una de las víctimas. Hace saber que está vivo, está observando desde las sombras. Los trabajadores de dicho diario no pierden el tiempo y dan a conocer el contacto directamente con la policía. Un equipo, comandado por el detective Kent Lambert, comienza en la cacería humana que habían estado esperando desde las últimas 3 décadas. Tarde o temprano, hacen del conocimiento de la población que el homicida BTK estaba vivo y de regreso, lo cual crea pánico entre la gente, pero ganan tiempo, seduciendo el ego del asesino. Durante meses, la policía mantiene el contacto con él a través del ya mencionado Wichita Eagle y de la cadena de televisión KQ. Durante este tiempo les hace saber que se está preparando para cobrar una última vida, que lleva semanas acechando a su próxima víctima. Pero dicho intento, afortunadamente, nunca llegó a materializarse. A principios de 2005, BTK envía 2 paquetes. Uno se encontró al costado de una carretera. El segundo, aunque originalmente había sido colocado detrás de un Home Depot, uno de los trabajadores se había deshecho de él, pero finalmente fue recuperado de un contenedor de basura. Dicho paquete contenía, además de dibujos y muñecas maniatadas representativas de sus víctimas pasadas, un mensaje en donde preguntaba si era seguro enviarles un disquete con fotografías de sus crímenes, ya que no sabía si estos dispositivos para guardar información usados a principios de los 2000 eran rastreables o no. Era la oportunidad que el equipo de Lambert estaba esperando para engañar a su enemigo. Por medio de mensajes en el periódico, le responden que no es rastreable, que es seguro enviarlo. Poco después es recibido un disquete morado que contenía un único mensaje: esto es una prueba. Los expertos en tecnología de la policía extraen los datos sobre dónde fue utilizado el dispositivo por última vez. Esto lleva a una computadora dentro de la iglesia luterana de la localidad a nombre de uno de sus más importantes miembros, Dennis Rader. Ahora Lambert tenía un nombre y una identidad, pero no quería dar un solo paso en falso. Envía a un equipo para observar de lejos la casa del sospechoso y cotejan la información con las imágenes que el Home Depot había captado días antes. Ambos sujetos poseían una Jeep Cherokee negra. Como última pieza de este rompecabezas, y por medio de una orden, piden a la universidad donde había estudiado la hija de Rader una muestra de su ADN.
y al compararla con el líquido seminal que el asesino había dejado en el crimen de la familia Otero, finalmente obtienen la prueba que cierra el caso. El 25 de febrero de 2005, el peor homicida de la historia de Kansas es capturado sin resistencia. El 15 de enero de 1974, aproximadamente a las 8 a.m., la mayor parte de la familia Otero se encontraba desayunando en casa. Los tres hijos adolescentes ya se habían ido al colegio. El padre, Joseph, se encontraba en casa debido a que una lesión lo mantenía en reposo. Un hombre de mediana edad, con pistola en mano y sin portar ningún tipo de máscara o capucha, ingresa por la parte de atrás. Amenaza tanto al padre como a la madre con dispararle a los niños si no seguían sus instrucciones. Para relajar la situación, el sujeto menciona que solo busca robar algunas cosas y después se irá. Atienden a sus demandas. Toda la familia es maniatada. Tras esto, le coloca al padre una bolsa en la cabeza y lo estrangula por el cuello, buscando eliminar de manera rápida a la persona que más obstáculo le podría representar. Sigue con Julie, la madre. Termina con su vida de la misma manera, pero se toma más tiempo al disfrutar de su estrangulamiento. Continúa con el pequeño Joy, a quien lleva hasta su propia habitación y procede de la misma manera, pero en esta ocasión se sienta en una silla para poder apretar la atadura del cuello, liberar y apretarla de nuevo, prolongando así su agonía. Al terminar, se dirige a su objetivo principal, la pequeña Josephine. La carga hasta el sótano donde la cuelga de una tubería pasando la cuerda por su cuello. Le baja la ropa interior y se provoca placer a sí mismo mirando la grotesca escena de la niña en agonía. Esto deja líquido seminal tanto en las piernas de la pequeña como en el suelo frente a ella. Minutos después, toma la camioneta de la familia y huye del lugar. Tras descubrir la escena, la policía, sin tener registro de un crimen tan atrozmente similar, inicia líneas de investigación que buscan vincular a los padres tanto a una infidelidad como a algún tipo de crimen organizado que buscara un ajuste de cuentas, pero dichas investigaciones no arrojan ningún resultado. En abril de 1974, tan solo 3 meses después, Catherine Bright, de 21 años, es sorprendida en su hogar por Raider, quien, como una obscura broma del destino, vendría a apagar el brillo de su apellido y de sus ojos. El homicida no contemplaba con que ese día la joven se encontraba en compañía de su hermano. Inicialmente los maniató a punta de pistola, argumentando lo mismo que en el crimen anterior. Pero al llevarse a Catherine a una habitación para poder estrangularla, su hermano se liberó y comenzó el caos. Raider le disparó en 2 ocasiones, hiriéndolo tanto en la cabeza como en el cuello, pero el joven logró escapar para buscar ayuda. Al sentirse presionado y sabiendo que tenía muy poco tiempo antes de que alguien más se presentara en el lugar, acuchilló en varias ocasiones a la chica, recogió sus cosas y huyó del lugar. Para este punto, la policía no tenía idea de que ambos crímenes estaban relacionados. Si bien había algunas similitudes como los nudos en las ataduras y que el cable del teléfono en ambas casas había sido cortado, el modus operandi era completamente diferente. Lo que no sabían era que el agresor había cometido varios errores, por lo que perdió el control, sobre todo de la segunda escena. El hermano de la víctima mortal sobrevivió, pero por la gravedad de sus heridas solo atinó a mencionar que el sospechoso era un hombre caucásico y de alrededor de 30 años de edad. Poco tiempo después, 2 convictos mencionaron desde prisión que ellos habían cometido el multihomicidio de la familia Otero. Esto hizo enfurecer al verdadero autor del crimen y lo condujo a enviar un mensaje a los medios de comunicación por medio de una carta hallada dentro de un libro en la biblioteca local. En dicho escrito, aseguraba que los convictos solo buscaban fama, mientras que él era el verdadero asesino tanto de la familia Otero como de Catherine, y que pensaba hacerlo de nuevo. Para no dejar lugar a dudas, menciona varios detalles de los crímenes que solo el perpetrador y la policía podían saber. Tras 3 años de silencio, en marzo de 1977, un niño que caminaba por la calle de regreso a su casa es interceptado por un hombre de traje que le menciona ser detective y estar buscando a unas personas. El niño termina rápido la conversación y continúa su trayecto. Minutos más tarde, el mismo hombre se presenta en la puerta de su casa. A punta de pistola, el sujeto amenaza a Shirley Vian, una madre que vivía junto al niño, su hermano y su hermanita. La obliga a meter a sus 3 hijos al baño y los encierra
junto con algunos juguetes. La conduce hasta la habitación principal, donde le menciona que la piensa atar para tener relaciones con ella, tomarle fotos e irse. La joven madre de 26 años de edad accede a las demandas del sujeto, pero tras ser maniatada, este la estrangula con el cinturón, realizando de nuevo las acciones de apretar, liberar y volver a apretar, para prolongar así su agonía. Con esto termina de nuevo provocándose placer a sí mismo. El teléfono suena constantemente, lo que hace pensar a Raider que en cualquier momento podría presentarse alguien más en la casa, y por lo tanto huye. En diciembre de ese mismo año, Raider cometería el que él mismo define como su crimen perfecto. Una joven mujer llamada Nancy Fox, a quien había estado acechando, es despojada de la vida con la violencia que caracteriza a esta serie de crímenes. El agresor la esperaba al interior de su hogar y sin obstáculos ni contratiempos, se dio el lujo de estrangularla en su cama y dejar rastro seminal sobre su ropa. El homicida había enviado a un medio de comunicación un poema sobre Shirley Vian, pero fue descartado pensando que era una carta de amor por la cercanía con el mes de San Valentín. Raider, enfurecido por no tener notoriedad, envió una segunda carta a los medios de comunicación y al departamento de la policía, exigiendo atención. En el mismo, se autodescribe como un psicópata que estrangula mujeres para saciar a un monstruo que vive dentro de su mente. En el mismo mensaje asegura que ese monstruo disfrutó enormemente de ver a la pequeña niña Otero agonizar y rogar por su vida. Misma situación que hubiera disfrutado con la hija menor de Shirley si hubiera tenido tiempo, pero tuvo que irse del lugar antes de acabar con los niños. Describe su urgencia por matar como el factor X y firma con un característico símbolo que hacían parecer tanto una mujer como 3 letras. Tras este mensaje, se dio a conocer a la población que había un homicida serial suelto en la ciudad y se hacía llamar BTK, por sus siglas en inglés: atar, torturar, matar. Varios años pasarían antes de que Raider volviera a quitar una vida, pero durante ese tiempo de enfriamiento, una mujer de 63 años, Anna Williams, estuvo a un par de horas de ser parte de la mortal lista del homicida. Una noche de abril de 1979, llegó a su hogar alrededor de las 11 p.m. para encontrarse con sus cosas removidas y joyas faltantes. Suponiendo que alguien había entrado a robar, descolgó el teléfono para llamar a la policía, pero al notar que no tenía línea, recordó que una de las características de los crímenes de BTK era cortar las líneas de teléfono. Con esto salió huyendo. Días después, le es enviado tanto a ella como a los medios de comunicación un paquete con pertenencias que le había robado, y con un mensaje que, en resumen, lamentaba que ese día se hubiera tardado tanto, ya que él estuvo ahí esperando por horas dentro de su hogar, pero tuvo que retirarse. No sería sino hasta abril de 1985 cuando Raider cobró su siguiente víctima. Maureen Hedge, una mujer de 53 años quien vivía sola, se encontraría con su destino cuando el homicida la estrangula al interior de su hogar. Esto durante la madrugada. A diferencia de todos los casos anteriores, llevó a su cuerpo hasta la iglesia luterana, de la cual tenía llaves, y aprovechando que era un horario en el que estaba vacía, se dio tiempo para tomar fotografías de la mujer en diversas posiciones bondage. Tras acabar, condujo hasta un riachuelo a un costado de la carretera donde se deshizo del cadáver, el cual sería encontrado hasta 10 días después. Al ser hallado fuera de su casa, y sin ataduras en este caso, en principio la policía no sabía que BTK estaba de regreso. Esta ocasión tuvo como factor especial el hecho de que Raider había aprovechado la coartada de ser un líder de los Boy Scouts, de que esa noche se encontraba acampando junto a su hijo a varios kilómetros de distancia, pero en la oscuridad de la noche, y mientras el resto del grupo se encontraba dormido, él aprovechó para salir de su tienda, conducir a su vecindario, ya que la mujer era vecina suya, cometer el crimen y regresar al campamento para amanecer allí. En septiembre de 1986, un hombre que regresaba a su casa por la tarde se encontraría a su bebé solo en la estancia. Buscó a su esposa, Vicky Wiggerle, por todas las habitaciones sin éxito, y pensando que quizá había huido dejando al pequeño, realizó una segunda búsqueda. Encontró el cuerpo de su pareja entre la cama y la pared, maniatada y sin vida. Finalmente, la última víctima de la que se tiene registro en la actividad de este depredador fue Dolores Davis, una mujer de 62 años que sufre el mismo destino que las víctimas anteriores, pero su cuerpo fue hallado bajo un puente en una carretera,
y junto a ella algunas pertenencias del homicida dejadas a propósito, incluyendo una máscara de plástico emulando el rostro de una mujer. Después de este hallazgo, el asesino serial más buscado en Wichita desapareció del mapa por 13 largos años. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945. Nació y creció en Kansas. A partir de testimonios tanto de su familia, amigos de la infancia y su misma confesión, se sabe que tuvo una crianza dentro de los parámetros de lo normal. Es el mayor de 4 hermanos y aunque tuvo padres estrictos, no existió ningún tipo de abuso o maltrato. Él mismo afirma haberse sentido atraído por observar cuando sus abuelos mataban gallinas en la granja en la que ellos vivían. Sin embargo, reconoce que ese detalle no es una razón lo suficientemente fuerte como para convertirse en lo que sería años más tarde. Sus compañeros y amigos de la infancia afirman que era un chico callado, retraído y poco sociable. También se cuenta que tenía un gusto especial por lastimar y torturar animales. El mismo Rader afirma que desde muy joven se sintió diferente a los demás niños y cuando era adolescente entendió que sus atracciones eran mucho más perversas que las de sus compañeros. A muy temprana edad comenzó a fantasear con la práctica de amarrar y torturar. Un evento que lo marcó tuvo lugar durante su etapa de adolescente cuando una maestra lo reprendió frente al grupo y se sintió humillado. Esto lo enfureció y siguió a la maestra hasta su casa. El chico la espió por la ventana mientras ella se desvestía, y ese hecho de accionar bajo un marco prohibido, sumado al apretar una cuerda alrededor de su propia cintura mientras miraba, lo hizo llegar al clímax de su excitación. Tras salir de la universidad, se enlistó en el ejército y durante varios años laboró como mecánico de aviación. Cuando regresó a Kansas, conoció a Paula Dietz, con quien se casó en 1971 y comenzó a formar una familia. Su primer y segundo periodos de enfriamiento entre sus ataques tuvieron que ver directamente con el nacimiento de su hijo e hija respectivamente. Durante su vida rutinaria como un ciudadano normal, tuvo varios empleos entre los que destaca el haber sido técnico para la empresa de alarmas de seguridad ADT, ya que por medio de este trabajo se cree que le era más fácil obtener información de posibles víctimas. Se volvió un miembro honorario de la Iglesia Luterana, líder de los Boy Scouts y oficial de seguridad vecinal dentro de su vecindario, Park City. Los vecinos reportan que era bastante autoritario al poner multas por faltas menores como pasear a un perro sin correa o tener el césped muy crecido. Todos estos títulos civiles le ganaban la confianza de mucha gente y le creaban el mejor camuflaje dentro de la sociedad. Tras su captura en 2005, se descubre una bodega en la que mantenía bajo llave una enorme cantidad variada de trofeos y artículos relacionados con sus crímenes. Estos se dividían entre objetos que él mismo había sustraído de casas, como recuerdo, revistas policiales sobre crimen, fotografías de sus víctimas, dibujos de su propia autoría sobre mujeres maniatadas y fotografías instantáneas de él mismo posando maniatado, disfrazado y con una máscara de mujer. Era un grotesco altar en donde se sentía libre para recordar todo el dolor que había causado para su propio placer. Aunque al inicio no se implicó a sí mismo en sus crímenes, tras 3 horas de entrevista con el detective Lambert y el criminólogo Bob Morton, confesó ser el homicida BTK, y a partir de ahí siguieron largas 36 horas de confesiones detalladas sobre cada uno de sus ataques. Uno de los detectives incluso afirmó que no lograban callarle la boca. Claramente disfrutaba la atención de rememorar los detalles de cada crimen. Le hacía sentir orgulloso el haber concretado lo que él mismo denominó en su juicio como proyectos. Aunque confesó que había muchas mujeres más a las que había seguido y estudiado, a las que sí logró despojarles de la vida, les había puesto nombres específicos como por ejemplo Proyecto Galletita, a Marine Hedge por ser una vecina local, Proyecto Apagón a Catherine Bright por su apellido, y Proyecto Pequeño México a la pequeña Josephine Otero por tener raíces latinas en Puerto Rico. Durante los interrogatorios se le preguntó en una ocasión que si estuvo alguna vez a punto de ser descubierto. Contó que en una ocasión revisaba una nota en el periódico que hablaba sobre BTK, en donde exhibían parte de una carta que él había escrito a la policía. Su esposa se acercó y al leerla señaló que tenía las mismas faltas de ortografía que él. Afirma que pensó en tener que matarla en ese momento, pero al ver que siguió con su rutina normal, sin decir nada, simplemente dejó pasar el hecho.
Dennis Rader es un psicópata puro con un alto grado de narcisismo. Disfruta el infligir dolor en otras personas y le place ser testigo de su sufrimiento. Posee una parafilia dentro de la categoría del bondage, que si bien mucha gente lo practica de manera consensuada, a él le entusiasma someter sin permiso a sus objetivos. Es un asesino sumamente organizado y meticuloso, a pesar de interponer su ego sobre su inteligencia en diversas ocasiones. Después de un juicio público que duró días transmitiéndose en cadena nacional, finalmente, el 18 de agosto de 2005, fue encontrado culpable por el homicidio de 10 personas y condenado a 10 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 175 años en prisión. A sus 80 años de edad, sigue recluido en una prisión de máxima seguridad al momento de la grabación de este episodio. En la mayoría de los casos de asesinos en serie existe esta eterna pregunta de si se hicieron así o nacieron así. En la mayoría de los casos pareciera haber evidencia contundente de que tuvieron una infancia o un crecimiento traumáticos llenos de violencia o de tortura. En el caso de Dennis Rader, pareciera no haber indicio alguno de ello. Pareciera no haber tenido ninguna figura adulta que le haya propinado un pasado traumático. Pareciera que él venía cargado de alguna manera como ya es, y que una serie de fetiches que él poseía y él mismo a través de decisiones pervirtió para poder llegar a sus placeres a través de cualquier medio y por encima de cualquier código ético o moral, fue lo que lo llevó a convertirse en un verdadero monstruo. Los tiempos de enfriamiento, en el caso de Rader, son bastante fuera de lo común, ya que un homicida en serie no suele tomarse tiempos tan largos entre sus crímenes. En el caso de Dennis, directamente tuvo que ver con su vida personal, con la vida que llevaba paralela, en la que realmente era un esposo, un padre de familia, un vecino y un trabajador de la sociedad, lo cual lo llevaba realmente a tener poco tiempo y encontrar estos momentos que a él realmente le placía, cosa que le proveía la mejor cubierta para no ser encontrado, por supuesto. Y en la mayoría de los casos que se quedan sin resolver por mucho tiempo o para siempre, tiene que ver directamente con que hubo una investigación policial muy pobre o con que no se siguió de manera adecuada la cadena de custodia de las evidencias y se perdieron muchos indicios. En el caso de Dennis Rader, realmente no fue así. Tuvo que ver con una serie de variables muy diferentes, como por ejemplo que los primeros crímenes que él cometió tenían un modus operandi muy diferente, que parecían haber sido cometidos por diferentes criminales y en tiempos de enfriamiento muy largos, lo que no llevaba a la policía a realmente concatenar cada uno de los hechos como una manera conjunta. Dennis Rader improvisó en muchas situaciones porque se le salió de control, se le salió de las manos lo que estaba intentando hacer, a pesar de que él tenía un modus operandi muy claro que él quería seguir. Además de que su nivel de narcisismo, su nivel de ego y orgullo fue lo que terminó por hacerlo caer. Por todo esto, Dennis Rader es uno de los peores monstruos que haya existido en la historia.